Las rutas de Jess Howard parecen una locura en un mapa, pasando por restaurantes, paradas de veteranos y pequeños pueblos. Entonces, cuando un joven despachador se burla de ella frente a la empresa, alguien inesperado decide poner a prueba su lógica él mismo. Pero lo que encuentra en el camino ningún GPS podría predecirlo. ¿Confiarías en el instinto antes que en los datos? El sol aún no había atravesado el horizonte cuando Jess Highway Howard sacó su Kenworth, al que llamaba Rousey, del patio de transporte de Red Line en Dallas. El viejo camión retumbó con un gruñido bajo y familiar, del tipo que solo viene después de años de servicio y alma. Jess se reclinó en su asiento, con las manos firmes en el volante y su termo de café negro humeante en el tablero. Su ruta estaba fijada, pero no la que el centro de despacho esperaba. De vuelta en la sede de Red Line, Kyle Reynolds ya estaba en su escritorio. Recién salido de la universidad, con un portapapeles en una mano y una tableta en la otra, entrecerró los ojos para mirar el rastreador en tiempo real. Ella está virando hacia el oeste, murmuró otra vez. Se volvió hacia sus compañeros de trabajo y señaló el mapa. Añade 40 metros al pasar por amarillo. Eso no tiene ningún sentido. La primera 40 está totalmente abierta en dirección este. Está desperdiciando combustible y tiempo. ¿Conoces a Jess? Uno de los despachadores de mayor edad se rió entre dientes. Ella tiene su propia brújula. Kyle se burló. Esa brújula está rota. Lo que Kyle no sabía era que a 350 millas al oeste de Dallas, justo a la salida de la primera 40, se encontraba Mackey's Diner, con un letrero de neón descascarado parpadeando sobre un terreno polvoriento. Jess llegó justo después de las 10 de la mañana y entró. Sin decir palabra, deslizó un billete de $100 por el mostrador hacia Mary, la dueña. Lo mismo de siempre, dijo Jess. María asintió. Hay 3 camiones varados cerca de Vega. Neumáticos reventados, sin efectivo. Asegúrate de que coman. 10 minutos después, Jess volvió a la carretera. 5 comidas calientes envasadas y sujetas con el cinturón de seguridad en el asiento del copiloto. Se desvió rápidamente por una vía de servicio donde un grupo de camiones polvorientos estaban parados en un área de grava. Los conductores se apoyaban en sus camiones, intentando no parecer desesperados. Simplemente no se quedaron mucho tiempo. Simplemente repartieron la comida, le sonrieron y se fueron antes de que pudieran decir mucho más que gracias. Mientras tanto, Rick Langford, disfrazado de un conductor autónomo llamado Rick Morrison, conducía hacia el este por la enero de 30, pisando a fondo. De 50 y tantos años, de mirada aguda y hombros anchos, Rick no parecía en absoluto un director ejecutivo multimillonario. Su camión era de alquiler, su identificación falsa y su propósito secreto. Estaba en una misión nacida a partes iguales de la curiosidad y la irritación. En la sede, había escuchado una acalorada discusión entre Jess y un joven despachador, burlándose de sus elecciones de ruta. Jess había dicho con calma, esta carretera es más que lo que aparece en tu mapa. Esa frase se le quedó grabada, no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Rick había construido Red Line basándose en métricas, logística y eficiencia. Pero algo en la voz de Jess le hizo preguntarse si había olvidado algo vital. Así que decidió ponerlo a prueba. Recorrería la misma ruta de Dallas a San Luis, el mismo destino, la ruta optimizada, y demostraría de una vez por todas que el instinto meteorológico podía vencer a Data. No se molestó en restaurantes ni desvíos. Su GPS mostraba un camino despejado a San Luis. Data no mentía, o eso creía él. Al mediodía, Jess llegó a Oklahoma City. Entró en el garaje de Tank, un taller polvoriento al borde de una manzana industrial. El edificio parecía olvidado, salvo por la bandera estadounidense en la entrada, todavía fresca y en pie. Dentro, el aire estaba cargado de aceite y nostalgia. Tank Thompson salió de debajo de un Peterbilt levantado, con las manos manchadas de grasa y cojeando al caminar. Jess le entregó un paquete.
envuelto en papel marrón. Llaves inglesas que no pudiste conseguir el mes pasado y ese soldador que pediste. Tank parpadeó, sorprendido. No tenías que hacerlo. Jess lo interrumpió con una sonrisa. Me salvaste el eje en Salt Lake en 19. Solo estoy ajustando cuentas. No hablaron mucho. Ninguno de los dos era muy sentimental. Pero antes de que Jess se fuera, Tank metió la mano en un cajón y sacó una foto vieja. 6 soldados con uniforme de desierto. Jess entre ellos. Todavía lo extraño, dijo en voz baja. Yo también, respondió Jess, con la mirada fija en un rostro familiar que ya no estaba. De vuelta en la carretera, Jess encendió su radio CB. El ruido del tráfico advertía de un choque múltiple al este de Tulsa. Ajustó el rumbo, dirigiéndose al norte antes de lo previsto. Rick, mientras tanto, estaba atascado. El accidente había congelado la interestatal en ambas direcciones. Su GPS le ofreció un desvío por un pequeño pueblo, supuestamente un atajo. Lo siguió sin dudarlo. 50 minutos después, frenó a fondo. Una barrera de hormigón bloqueaba el camino. Más adelante, el puente había sido arrasado por la tormenta de la semana pasada. Las cuadrillas locales ni siquiera habían llegado. Rick maldijo, dio marcha atrás por un camino estrecho durante kilómetros y lo intentó de nuevo. Mientras Jess se acercaba a Springfield, Missouri, el sol comenzó a descender. Su última parada fue un almacén bajo y anodino detrás de una estación de camiones cerrada. Tocó la bocina 2 veces. Las puertas del muelle se abrieron lentamente, revelando palés llenos de latas, kits de higiene y sacos de dormir. Una docena de hombres y mujeres de pelo castaño, exconductores, la mayoría veteranos, salieron a recibirla. Nos estamos quedando sin agua, dijo uno. Y chaquetas. Jess sacó un manifiesto del tablero. Tengo 2 palés de agua embotellada y mantas de lana de esa recaudación de fondos de la escuela en Fort Worth. Ayudó a descargar y luego se quedó 15 minutos en silencio escuchando. Una historia aquí, un chiste allá. No eran solo viejos amigos. Era una red, un salvavidas que Jess había ayudado a construir kilómetro a kilómetro. A cientos de kilómetros de distancia, Rick luchó por dejó atrás un muro de relámpagos en el retrovisor. La tormenta había virado inesperadamente hacia el norte, chocando con la ruta que su GPS le indicaba que estaba despejada. Se aferró a la lluvia torrencial, con los nudillos blancos, y su confianza empezó a flaquear al llegar finalmente a una gasolinera a las afueras de Rala, empapado y cansado, con la radio chirriando. El rompeolas 19 que dejaste detrás del camión cisterna antes. Era Jess. La próxima vez, dijo con voz tranquila y divertida. Quizás deberías preguntar por la carretera antes de confiar en el mapa. Rick miró fijamente el parabrisas oscuro, mientras la tormenta amainaba a su alrededor. No sabía qué decir. Y entonces empezó a escuchar. El sol de Oklahoma ya quemaba el horizonte cuando Jess vio al chico. Estaba de pie justo al otro lado de la rampa de acceso a las afueras de Tulsa, encorvado bajo una valla publicitaria, abrazando firmemente una mochila desgastada. No debía de tener más de 15 años, demasiado joven para estar allí solo, demasiado orgulloso para parecer asustado. Llevaba los zapatos desgastados hasta la cintura y la sudadera le colgaba como si fuera de otra persona. No llevaba ningún cartel. Ni siquiera intentaba hacer señas a nadie para que se detuviera. Simplemente estaba allí esperando. Jess acompañó a Rousi hacia el arcén y dejó el motor al ralentí. Las luces de emergencia parpadeaban al ritmo de su instinto. Bajó la ventanilla del copiloto. ¿Buscas que te lleve? El chico se giró lentamente, inseguro. Dio unos pasos vacilantes hacia la cabina. En cualquier lugar al oeste, dijo, con voz seca y baja. Jess lo estudió. No era el tipo de problema habitual. No olía a drogas ni a desesperación. Solo un dolor silencioso. Como alguien que se ha quedado sin lugares donde sentirse bienvenido. ¿Tienes teléfono?, preguntó.
Él negó con la cabeza. ¿Nombre? Dylan. ¿Dónde está tu casa? ¿Dylan? Dudó. Al este de aquí. No importa. Solo miró hacia adelante. Luego volvió a mirar al chico. No te subirás a esta camioneta a menos que llame a alguien a quien le importes. Sus hombros se hundieron. Y después de un momento, sacó un trozo de papel arrugado de su mochila. Un nombre y un número escritos a bolígrafo, recién marcados. Sonó una vez, luego otra vez, luego una voz respondió tensa por el pánico. Hola. ¿Quién es? Señora, dijo Jess, manteniendo la voz serena. Encontré a un chico en las afueras de Tulsa. Dijo que se llamaba Dylan. ¿Eres su madre? Una respiración entrecortada. Sí. Sí. Oh, Dios mío. ¿Está herido? Por favor. ¿Está bien? No está herido, solo cansado. No tiene un teléfono. Dijo que se fue porque no sabía qué más hacer. Al otro lado, la mujer empezó a llorar. Llevo 2 días buscándolo. La policía me dijo que esperara, que volvería, pero yo ya lo sabía. Jess asintió para sí misma. Hay un refugio al norte de Tulsa. Es tranquilo, seguro, dirigido por gente de confianza. ¿Puedes llegar en 1 hora? Allí estaré. Por favor, dile que voy. Jess le devolvió la nota a Dylan, que había estado escuchando por la ventana, pero sin mirarla a los ojos. No te llevaré al oeste, dijo con suavidad. Pero te llevaré a un lugar mejor. Subió en silencio. No hablaron mucho durante el viaje. Dylan miró por la ventana como si no estuviera seguro de que quería ver. En un momento dado, preguntó, ¿alguna vez te vas sin un plan? Jess no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. A veces, las carreteras son el único silencio que tienes. Llegaron al refugio, una vieja iglesia con pintura descascarada, murales brillantes en los ladrillos y el cálido aroma a chili que emanaba de la cocina trasera. Jess aparcó y lo acompañó hasta la escalera principal, donde una voluntaria abrió la puerta con una suave sonrisa. Momentos después, un coche entró chirriando en el aparcamiento. Una mujer saltó antes de que se detuviera por completo. Lágrimas en los ojos, brazos extendidos. Dylan se quedó paralizado y caminó lentamente hacia ella. El abrazo fue torpe, demasiado fuerte, pero ninguno de los dos la soltó. Jess se quedó a un lado, con las manos en los bolsillos. Una de las voluntarias la reconoció. Tu autopista, ¿verdad? La del viejo Kenworth. Jess asintió. La mujer le entregó una bolsita, unas barritas energéticas, un parche de línea roja, una estampa doblada. Conductores como tú. Tú eres la razón por la que aguantamos. Jess no respondió. Simplemente se giró hacia Rousi, arrancó el motor y volvió a la carretera. Detrás de ella, un reencuentro por delante, otro 1,5 kilómetros, y en algún punto intermedio, la razón por la que seguía conduciendo. De vuelta en la autopista, Rick. No le iba muy bien. Se vio obligado a tomar una carretera más estrecha después de que los escombros de la tormenta cerraran su ruta original. Entonces ocurrió el accidente. Un camión destrozado en una carretera de 2 carriles, bloqueando ambas direcciones. Los equipos de emergencia no habían llegado. No había ningún desvío a la vista. Los camiones estaban parados detrás de él. El tiempo se agotaba. Intentó llamar a la centralita de Redline, pero solo obtuvo música en espera. Revisó su GPS. No había ninguna ruta alternativa. Por primera vez desde que salió de Dallas, consideró llamar como director ejecutivo, pero entonces sonó la bocina. Jess se detuvo en el arcén opuesto. Bajó, con la caja de herramientas en una mano y 2 sándwiches envueltos en plástico en la otra. Aún confiando en esa aplicación, llamó con una sonrisa. Rick se quedó mirando. ¿Cómo se comunicaba por radio? Aquí corren las noticias más rápido que en cualquier oficina. Se movió con determinación, hablando con el conductor del camión averiado mientras Rick observaba. En 20 minutos, ayudó a asegurar una carga,
Despejó suficiente espacio para que otros pasaran y distribuyó comida a los 3 primeros camiones atascados. Jess le ofreció a Rick un sándwich sin comentarios y se apoyó en el capó de su camioneta. «Supongo que aquí es donde te doy las gracias», dijo Rick, desenvolviéndola. «Puedes agradecerme no fingiendo que eres un simple conductor autónomo», respondió ella con naturalidad. «Esa flota de líneas rojas de alquiler. Tu cara en Forbes hace 2 años». Rick parpadeó. «Lo sabías». Jess se encogió de hombros. «No eres el primer trajeado que me sigue, pero eres el primero lo suficientemente inteligente como para escuchar». No preguntó por qué estaba ahí fuera. En cambio, asintió hacia la carretera. Listo para seguir adelante. Rick no respondió, pero por primera vez, no estaba concentrado en batir un tiempo. La estaba observando. Cómo se movía, cómo respondían los demás. Había algo más que eficiencia allí, algo vivo. Siguieron conduciendo, a veces separados por unos pocos kilómetros, a veces uno al lado del otro. Cuando Jess se desvió hacia una gasolinera descolorida a las afueras de Benita, Rick la siguió. La gasolinera parecía pertenecer a otra década. Letrero descolorido de Texaco, óxido en los surtidores, ventanas rotas. Un hombre en silla de ruedas salió rodando de la garaje, secándose las manos con una toalla roja. «Jess», llamó sonriendo. «Hola, Ramón». Abrió su remolque y sacó 2 cajas de materiales promocionales de Redline, camisetas, gorras y filtros de aceite para la recaudación de fondos. Ramón asintió. «Apenas alcanzamos para pagar el alquiler. Esto nos ayudará. Y dígale a Redline, gracias por no olvidarse de nosotros». Rick se quedó atrás observando. Ramón claramente no sabía quién era, o tal vez no le importaba, pero a Rick le llamó la atención. Esta estación no era rentable. La ciudad apenas aparecía en los mapas logísticos, y aún así Jess había hecho espacio en su salón para esto. Más tarde esa noche, llegaron a Hopline. Jess no se detuvo en la plaza de camiones ni en el depósito principal. Ella giró hacia una calle lateral bordeada de almacenes cerrados. Rick dudó y luego lo siguió. En un edificio cavernoso con tragaluces rotos, se apilaban filas de suministros, tiendas de campaña, mantas, kits de higiene, un grupo de veteranos mayores, algunos sin extremidades, otros con sombreros rojos descoloridos, saludaron a Jess como a una familia. ¿Nueva gota?, uno preguntó. Jess abrió su compartimento lateral. 2 palés de ropa de invierno directamente desde Fort Worth. Descargaron rápidamente. El espacio vibraba con silenciosa urgencia. Rick se acercó a ella mientras ella apretaba la última correa de carga. «Esto no es una ruta», dijo. «Es una misión. Simplemente no lo miré. Perdí a alguien ahí fuera. Afganistán». Su nombre era Marcus. Inteligente, divertido y asustadizo la mitad del tiempo. Pero él tenía esa cosa de siempre ofrecerse como voluntario. «Siempre», dijo, «si no estabas ayudando, solo estabas ocupando espacio». Ella dio un paso atrás y observó a los veteranos organizar los suministros. «Nunca pude salvarlo, pero puedo salvar piezas». Rick permaneció de pie junto a ella en silencio, sintiendo que no estaba liderando. Esta vez, apenas estaba aprendiendo. No hablaron mucho mientras regresaban a la carretera, pero el espacio entre sus vehículos ahora era más corto. Los kilómetros ya no parecían una competición. Y más adelante, la noche se abría de par en par, no vacía, sino llena de historias que Jess nunca había contado y Rick apenas había comenzado a escuchar. En la sede de Redline en Dallas, el proyector de la sala de conferencias proyectaba cuadros y gráficos en la pared como si fueran evangelio. Kyle Reynolds estaba de pie al frente, con las mangas arremangadas. Ty se aflojó lo suficiente como para sugerir que había estado trabajando hasta altas horas de la noche. Una presentación de diapositivas mostraba gráficos de líneas que mostraban longitudes de rutas, consumo de combustible y cálculos de costo por milla, todo con un hilo conductor común. Jess Highway Hayward.
Esto es insostenible, dijo Kyle, haciendo clic en la siguiente diapositiva. El kilometraje promedio por ruta de Jess es consistentemente más alto que nuestros puntos de referencia. Sus plazos de entrega varían entre un 15 y un 20%. Y sus desvíos, no registrados, no aprobados y, francamente, injustificables. Se oyeron algunos asentimientos, pero también hubo dudas. Sus entregas son siempre a tiempo, alguien ofreció. K sonrió levemente. Claro. Pero, ¿a qué precio? Cuando un conductor ignora los estándares de la empresa, otros comienzan a pensar que ellos también pueden hacerlo. Si queremos que Redline escale, necesitamos uniformidad, eficiencia y previsibilidad. Se inclinó con voz firme. Jess Howard es una responsabilidad disfrazada. Pero justo cuando pasaba a la siguiente diapositiva, una voz desde atrás lo interrumpió. ¿Alguna vez has conducido un camión, Kyle? Era Manny Ortega, un veterano piloto con 30 años de experiencia y una taza de café que decía, no me apresures. Todavía estoy esperando que el café haga efecto. Kyle sonrió con respeto. No, pero no lo necesito. Los datos cuentan la historia. Manny se puso de pie. Los datos graciosos nunca me ayudaron cuando mi eje se rompió afuera de Cheyenne en un wide out. Jess llegó hasta mí antes que la asistencia en carretera, encadenada, con un termo de chile y una pieza de repuesto que había llevado consigo durante meses. La habitación quedó en silencio, luego se oyó otra voz. Ella me ayudó durante mi divorcio. Siguió llamando todas las noches solo para asegurarse de que comiera y durmiera. Ella le consiguió insulina a mi esposa cuando la farmacia estropeó un envío, dijo otra persona. Ella me impidió renunciar después de perder a mi hermano. Una a una, la habitación fue cambiando. Los gráficos pasaron a un segundo plano. En su lugar surgieron historias humanas. Cada uno un hilo de una tela más grande que Jess había estado tejiendo en silencio durante años. Kyle parecía inquieto. Es admirable, pero no es sostenible a gran escala. Tal vez no sea una cuestión de escala, dijo Manny. Tal vez sea una cuestión de corazón. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia, Rick y Jess atravesaban Missouri. Sus camionetas avanzaban una al lado de la otra por la autopista 44. Sin carreras, sin competir, simplemente avanzando. El tono de Rick se había suavizado durante el último día. Él estaba tratando de comprenderla. ¿Qué te hizo permanecer en el camino? Preguntó por la radio. Jess no respondió de inmediato. Luego, lo mismo que te mantiene escondido detrás de un nombre falso. Rick se rió, no a la defensiva, sino con genuina conciencia de sí mismo. Jess continuó, el camino te da espacio para pensar, para sufrir en silencio y para ayudar en lo que puedas. Rick consideró eso. ¿Realmente sabías quién era yo todo el tiempo? Jess se encogió de hombros. No tomó mucho tiempo. Manejas tu equipo como alguien que está entrenado pero no experimentado. Y escuchas más de lo que hablas. Eso es raro. Pasaron junto a una salida hacia Rala. El cielo delante, pálido y abierto. ¿No confías en el despacho? Rick preguntó. Confío en algunos de ellos, pero la mayoría no ve lo que hay aquí afuera. Ellos ven números. Veo gente. Veo una familia sosteniendo un cartel de cartón en amarillo. Un veterinario discapacitado que gestiona un taller. Un niño que tiene miedo de llamar a casa. No se pueden solucionar estos problemas con una aplicación. No hablaron durante un rato. El silencio no era incómodo. Fue una reflexión mutua. En Redline St. Louis, el sol apenas comenzaba a ponerse cuando ambos camiones llegaron al estacionamiento. Jess del norte, Rick del sureste. Se estacionaron con unos segundos de diferencia. Kyle ya estaba allí, con la tableta en la mano, listo para comparar marcas de tiempo y registros de kilometraje. Pero cuando Rick bajó de su taxi, la sonrisa de Kyle se congeló. Rick Morrison. Él preguntó. Rick se quitó la gorra. No, Richard Langford.
Un silencio atónito recorrió el lugar. Quería ver el camino con mis propios ojos, dijo. No desde una sala de juntas, ni desde un tablero, sino desde la cabina. Y seguí tu responsabilidad a cada kilómetro. Se giró hacia Jess. No tomaste la ruta más rápida, pero tomaste la correcta. Evitaste todos los retrasos. Ayudaste a media docena de personas. Y de alguna manera llegamos aquí juntos. Kyle abrió la boca, pero Rick lo interrumpió. He visto tus informes. Son claros, precisos, pero se les escapa lo más importante de esta empresa. Señaló a su alrededor. La gente solo asintió una vez, como diciendo por fin. Entonces ella caminó hacia su camioneta, ajustándose el sombrero. No le interesaba la ceremonia. Rick la vio irse. No es solo una conductora, dijo al grupo que se estaba reuniendo. Ella es la razón por la que esta empresa funciona. Dentro de la sede de Redline, las luces de la sala de juntas se atenuaron. Los gráficos quedaron olvidados. Y la empresa no se veía a sí misma como una máquina de métricas, sino como una comunidad construida kilómetro a kilómetro. Y en el espejo retrovisor de un camionero veterano, el camino detrás brillaba con historias que no encajaban en ningún mapa, pero importaba más que cualquier línea en un gráfico. La planta de logística de Red Line Transport nunca había estado tan llena. Despachadores, conductores, gerentes de almacén, mecánicos. Todos habían sido convocados al edificio justo después del almuerzo para una reunión general de emergencia. El café de la sala de descanso aún se estaba preparando cuando el proyector se encendió en la sala de conferencias principal y los susurros se extendieron entre la multitud. Rick Langford estaba al frente. Ya no llevaba la camisa descolorida ni la gorra de camionero que lo habían disfrazado de Rick Morrison. No llevaba corbata ni traje, solo vaqueros, un polo limpio de Red Line y el mismo polvo en sus botas del camino que acababa de recorrer. Kyle Reynolds estaba de pie cerca de la pared lateral, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No le gustaban las sorpresas, especialmente las que hacían sentir su poder insignificante. Rick miró a la multitud, respiró hondo y comenzó. Fundé Redline Transport para transportar mercancías, pero más importante aún, para generar confianza, para cumplir promesas, para ser mejores que las empresas que trataban a los conductores como números. Hizo una pausa. Su voz era tranquila, pero el peso que la cubría silenció a la sala. Último, una semana después, usé un nombre falso y me puse al volante. Seguí a una de nuestras conductoras más experimentadas por 4 estados, no para ponerla a prueba, sino para comprender en qué nos hemos convertido. Se giró hacia una diapositiva en la pantalla. Mostraba un mapa sinuoso. La ruta de Jess de Dallas a San Luis. Para algunos, esta ruta parece ineficiente. Pero lo que vi comidas entregadas a camioneros varados. Un niño fugitivo que se reencontró con su madre. Una gasolinera averiada que pudo permanecer abierta. Un almacén dirigido por veteranos que almacenaba comida para los olvidados. Otra diapositiva. Una foto de Jess de pie junto a ella. Kenworth entrecerrando los ojos por el sol, con la mano apoyada en el guardabarros como si fuera parte de ella. Este es el tipo de conductor del que deberíamos aprender. El público murmuró, las cabezas asintieron. Algunos aplaudieron suavemente. Entonces la mirada de Rick se desvió hacia Kyle. Recopilaste gráficos impresionantes. Analizaste datos, señalaste anomalías, pero fallaste en un área crítica, la empatía. No preguntaste por qué tomó esos desvíos. No lo hiciste. Escucha a la gente sobre el terreno. Estabas tan concentrado en el control que te perdiste la historia que tenías delante. El rostro de Kyle se tensó, pero no habló. No te voy a dejar ir porque te equivocaste, continuó Rick. Te voy a dejar ir porque te negaste a aprender. Silencio. Kyle cogió su tableta, asintió con rigidez y salió sin decir palabra. Rick se volvió hacia el equipo. He visto lo mejor y lo peor de la logística. Podemos hacerlo mejor.
A partir de hoy, lanzaremos una nueva iniciativa, la Operación Atlas, una expansión nacional de paradas de camiones para veteranos, centros de apoyo, suministros y conexión, no solo áreas de descanso, puertos seguros. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un papel doblado. Quiero que Jess Howard la dirija. La sala giró. Jess, de pie cerca de la salida trasera con grasa en los vaqueros y una mirada escéptica, arqueó una ceja. Agradezco la oferta, dijo con voz firme. Pero no estoy hecho para un escritorio. Hago mi mejor trabajo cuando estoy de viaje, sonrió Rick. Entonces, ahí es exactamente desde donde liderarás. Construirás la red a tu manera. Ella asintió una vez. Sin teatralidad, sin aplausos, solo comprensión silenciosa. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se extendía por el cielo de San Luis, Jess volvió a subir a Rousi. Se sentó en el asiento del conductor por un momento, dejando que el zumbido del motor se instalara en su pecho como un latido. Una nueva ruta, una misión diferente, pero siempre el mismo camino bajo sus ruedas. Rick se acercó sosteniendo un plano enrollado, el borrador inicial de la Operación Atlas. Se lo pasó a través de la ventana. No hay ningún mapa para esto, dijo. Nunca lo hubo, respondió Jess, doblando el documento y deslizándolo detrás de su asiento. Una ráfaga de viento atrapó la parte inferior de su chaqueta mientras cambiaba de marcha. Rick dio un paso atrás. Jess le dedicó un breve asentimiento. Algo entre agradecimiento y despedida, luego salió del depósito. Ninguna ceremonia, ningún discurso, solo el ruido de neumáticos rodando hacia el horizonte. A medida que su camión se perdía en la distancia, la cámara se elevaba y recorría carreteras que serpenteaban entre pueblos, desiertos, ciudades y sombras. Cada tramo de asfalto una línea en la historia de alguien. Cada parada de descanso un refugio. Cada entrega más que carga. Un momento de confianza pasado de mano en mano. No siempre elegimos el camino más fácil sino el que importa. Nunca son líneas rectas. Y al final, no son los kilómetros los que definen el viaje. Es en quien te conviertes a lo largo del camino. Esta historia nos recuerda que no todos los desvíos son tiempo perdido. Algunos salvan vidas. Si fueras Jess, ¿seguirías tu camino o seguirías los números? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si este viaje te conmovió, dale me gusta, compártelo y suscríbete a Imbras de Yerni para conocer más historias importantes. Nos vemos en el próximo video.